Ahora sí, nos arrancamos. Bienvenidos a esta nueva plática de Fundación Hobbes. Y es muy importante el tema que vamos a abordar el día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerte mucho, Mansell, de que nos vas a brindar mucha información y mucho conocimiento. El tema que hoy se va a abordar es el lenguaje transforma. Y esto es súper importante, el saber cómo el lenguaje desde que somos chiquitos es una parte primordial para que nos podamos pues comunicar, ¿no? Y bueno, antes que otra cosa, queremos pues que nos ayudes un poquito, Mansell, con tu formación académica. Me comentabas que eres licenciada en neurolingüística, que esto se le conoce como terapeuta del lenguaje, y que eres una mamá de una niña con discapacidad. Igual, si gustas, puedes iniciar tu presentación para que podamos dar inicio a nuestra plática, ¿bien? Cualquier cosa pueden escribirnos en el chat para cualquier duda y la vamos leyendo para que podamos ir contestando poco a poco, ¿ok? Pues comenzamos, Mansell. Muchísimas gracias como siempre. Perfecto. Muchas Todo, gracias a ustedes. no, gracias a ti. Ahí me escucho bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a Fundación Hobbes que me hayan invitado. Y bueno, espero que lo que yo pueda compartirles en esta sesión sea de valor, sea de su interés y les pueda ayudar mucho. Voy a compartir entonces. Listo. Creo que ahí se ve. Bueno, Sí, pues se ve muy vamos bien. a dar, perfecto, vamos a dar inicio. Y bueno, como me presentaron ya, mi nombre es Mancel Estrada Vázquez, soy licenciada en neurolingüística. Mi formación básicamente se le conoce como terapeuta del lenguaje. Ese es mi trabajo. Es muy amplia mi formación. A veces se cree que el terapeuta del lenguaje solamente se encarga de que los niños hablen bonito, pero no es así. La formación es muy amplia. Trabajo con muchas discapacidades, pacientes con autismo, discapacidad intelectual, síndrome de Down, pacientes en general que no hablan porque el lenguaje se ha atrasado, que pronuncian mal, que tienen problemas de aprendizaje, que no pueden acceder a la lectoescritura, en fin, ¿no? Pacientes adultos que, por ejemplo, han perdido su audición, pacientes adultos que han dejado de hablar porque tuvieron una hemorragia cerebral, porque tuvieron un infarto cerebral. Y bueno, todo este campo es mi trabajo. Pero el día de hoy me voy a enfocar en el lenguaje. Por eso se llama la charla, más allá del sonido y la seña, el lenguaje transforma. ¿Por qué pensé en este nombre? Porque tenemos muchos mitos en la comunidad oyente como en la comunidad sorda de que vas a alterar el desarrollo del lenguaje si le enseñas a un niño la lengua de señas o vas a alterar o vas a afectar a un niño sordo si no le enseñas las señas y le enseñas el lenguaje oral. Pero no, ahorita vamos a platicar de esta información porque solamente son mitos, son cosas que no son reales y yo creo que entre más información tengamos es mucho mejor. Si tienen alguna duda o si me quieren detener, por favor lo pueden hacer con toda confianza. Otra cosa importante que quiero mencionarles es que sí, mi formación es esta, pero yo creo que lo que a mí me ha abierto más el panorama a entender la importancia de la lengua de señas mexicana, por ejemplo, en los niños, ha sido mi hija.
soy mamá de una niña con discapacidad. Ella sí es oyente, pero no habla. Tuvo una hemorragia cerebral cuando nació y eso le ha dejado secuelas o afectaciones en su cerebro. Por lo tanto, utiliza la lengua de señas. Si ella no utilizara la lengua de señas, yo no me imagino el mundo de Mía sin poder hablar y sin poder comunicarse de ninguna forma. Entonces, vamos a empezar y gracias nuevamente por la invitación. Yo quiero que empecemos poniéndose en su cabeza una imagen. Quiero que imaginen un niño que tiene frío o que tiene hambre, pero no sabe hablar ni sabe señar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me comunico? El niño piensa, ¿cómo me comunico? ¿Cómo hago para que mamá sepa que tengo hambre? ¿Cómo hago para que el otro sepa que tengo frío? Si no sé hablar, si no sé lengua de señas. ¿Ustedes se imaginan lo difícil que puede ser para una persona no poderse comunicar? Y aquí va más allá de que hablen bonito, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo me comunico? Esa es la pregunta. Y aquí la idea es no preocuparnos ni decir esto es bueno o esto es malo. Simplemente vamos a verlo de forma objetiva y el lenguaje es sumamente importante. Entonces, pensemos en un niño así, ¿cómo me comunico? Ay, lamentablemente se acaban de borrar las imágenes que estaban aquí. Me disculpo con ustedes. Pero bueno, esto es muy fácil de entender. ¿Cómo se comunican los bebés? Cuando nosotros vemos a un bebé que llora como está ahí en la imagen o que tiene una cara de enojado, podemos darnos cuenta que está molesto, que está enojado, que no consiguió algo que quería por su expresión, por el lenguaje de su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un bebé que se mete los dedos a la boca y se talla y a veces llora, está desesperado? El bebé no me tiene que decir, oye, me está saliendo un diente, tengo dolor en la encía. No, yo puedo ver el dolor en sus ojitos, la comezón, la desesperación. Lo mismo pasa con un niño que sonríe a un adulto, ¿sí? Tú puedes ver que está contento. ¿Por qué? Porque expresa una sonrisa. Todo esto es lenguaje corporal y el lenguaje corporal es el más, por decirlo, el más antiguo, el más primitivo que usamos los seres humanos y es el que nos va a acompañar siempre porque nos permite comunicar emociones, nos permite comunicar, el cuerpo nos permite comunicar todo lo que queramos, pero vamos evolucionando como seres humanos y no siempre nos vamos a comportar de esta manera. No siempre vamos a llorar para pedir algo, ¿verdad? Tenemos la ventaja de usar el lenguaje, pero esta es la forma más elemental de comunicación y ya la hemos visto porque los bebés la tienen. Entonces yo les puse aquí una imagen que habla de las etapas del desarrollo del lenguaje. El lenguaje es progresivo, va de menos a más. Todos los bebés, todos inician con un proceso de balbuceo, sonidos de vocales, absolutamente todos. Niños sordos o niños oyentes pasan por ese proceso y están jugando todo el tiempo con sonidos, todo el tiempo con sonidos. Y esto se llama balbuceo. Más o menos empieza a los 6 meses de vida, más o menos. A veces antes, a veces después, a veces no se presenta. Todo esto depende de cada niño. Ahora, alrededor de los 12 meses empiezan con las primeras palabras. Ya podemos escuchar un mamá, un papá o a veces solamente sílabas, sílabas. Por ejemplo, un papá, 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 que no tiene significado, solamente es repetición de sílabas. ¿Qué sucede en un niño sordo? Este proceso se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque como no se escucha, ya no se estimula.
Y hay un área del cerebro que se encarga, que se llama área de Broca, que está del lado izquierdo de nuestro cerebro, que se encarga de que se esté produciendo el habla constantemente. Cuando ya no escucha el niño, deja de producirse esto, como vamos a suponer como si se pusiera en pausa y el cerebro dijera, ya no mande señales para hablar, porque esto no está funcionando. Eso pasa un poco con los niños sordos. Entonces dejan de balbucear, se detiene ese proceso porque ya no se escucha. En el niño oyente, no, continúa este proceso y van avanzando a las frases o a las oraciones y más o menos alrededor de los 3 años, el niño ya está hablando bien y a los 4 años generalmente un niño que no tiene mayor problema habla perfectamente bien. ¿Por qué les puse estas etapas? Porque considero importante que conozcamos que el lenguaje se da de forma progresiva, va de menos a más, pero el lenguaje no va solo. Hay muchos especialistas, hay muchas personas que no le dan la importancia debida al lenguaje. A veces están pensando, no, que mejor camine bien, que mejor agarre bien las cosas o mejor que haga todo menos el lenguaje. Yo he visto que a veces consideran que no es importante y el lenguaje es súper importante, es una función cerebral superior de las más importantes que tenemos. Ahora, el lenguaje va acompañado de otros procesos. ¿Cuáles son esos procesos? El desarrollo psicomotor o el desarrollo motor. Ustedes lo han visto. Un bebé chiquitito primero controla la cabeza, luego va controlando su tronco, ya se sienta, se voltea, gatea, se para, camina. Se dan cuenta, es un proceso paulatino de menos a más, igual que el desarrollo del lenguaje. Es igual. Estos procesos van de la mano, no van separados, son procesos que van juntos y se tienen que ir dando de la misma manera. Así que es importante que sepamos que esto también es necesario en los niños, en su desarrollo en su desarrollo motor, perdón. Ahora, como estamos enfocados en una charla que vaya dirigida a la comunidad sorda, pero también nos escucha la comunidad oyente, quiero comentarles la importancia de saber cuándo se desarrolla el oído. Nosotros tenemos un oído que se divide en tres. En el oído interno, que está justo detrás de la oreja. Atrás de nuestra oreja tenemos un hueso muy duro. Ese hueso protege el oído interno, el caracol. Tenemos el oído medio, donde están los huesecitos, que está pasando el tímpano, y nuestro oído externo, que es lo que vemos. Bueno, aquí es importante saber que el oído se forma a partir de la 4ª semana de gestación, más o menos. Por eso les puse la imagen de un embarazo, porque más o menos a la 4ª semana se empieza a desarrollar el oído interno. Y la vida auditiva del feto comienza más o menos a la semana 24, entre la 24 y la 28. ¿Por qué les platico esto? Porque desde ese tiempo el bebé ya está escuchando. Entonces, es importante que sepamos que la vida auditiva inicia desde esa etapa. A diferencia de un niño que nace con condición de sordera, no se da en esa etapa, porque no escucha. Si es un niño que nació escuchando y que perdió su oído por alguna enfermedad o alguna situación, es diferente, porque el cerebro sí reconoce que tuvo estimulación auditiva. ¿Por qué les platico esto? Porque va de la mano con el desarrollo del lenguaje que ahorita les voy a comentar. Y este es solamente creo yo, un dato importante para que sepamos que llevamos estimulación auditiva desde el vientre
de nuestra mamá. Bueno, esta imagen que tienen aquí se llama la banana del habla. ¿Qué significa? Es un audiograma, lo utilizan los médicos encargados de la audición, que son los audiólogos, y si ustedes pueden ver, la banana se pinta de color amarillo. Dentro de la banana están las letras. Esos son los niveles de audición que debemos tener para escuchar el lenguaje. En esa zona de la banana se escucha el lenguaje oral. Si mi pérdida es moderada o muy profunda, ya no escucho el lenguaje. Entonces, cuando un niño nace, está escuchando todo el tiempo que mamá le dice algo, o le canta, o le habla a papá, o escucha el timbre, o escucha al perro, todo el tiempo está recibiendo información por el oído. Cuando esto no se da en un niño sordo, ese canal está bloqueado. Entonces tampoco está entrando el lenguaje oral. Oral, hago corrección ahí. El lenguaje oral no entra por sus oídos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la comunidad sorda? Tiene que ver mucho porque justo estamos hablando de que hay personas que consideran que el lenguaje se va a atrasar si enseñamos lengua de señas o si oralizamos a alguien. ¿De qué depende que nosotros oralicemos un niño? Yo les tengo que platicar. Donde yo estudié, toda la formación es oralista, o sea, enseñan a hablar a los niños sordos, usando auxiliar auditivo o implante coclear. Pero no me dieron formación para enseñar lengua de señas mexicana. Sin embargo, yo accedí a la lengua de señas por mi hija, porque ella nos llevó por ese camino. El especialista nos dijo, tu hija no va a hablar, usa la lengua de señas con ella. Así que nosotros comenzamos a trabajar la lengua de señas con Mía, ¿sale? Y es por eso que pues nosotros estudiamos y estamos aprendiendo día con día, porque queremos hacernos expertos en esta lengua, porque es la lengua de mi hija. A pesar de que ella escucha, pues ella no habla, entonces ella todo lo que expresa es con sus manos. A pesar de que escucha, lo tiene que expresar con sus manos. Entonces, ahorita vamos a ver por qué el lenguaje no se ve afectado si yo le enseño lengua de señas. Pero considero importante platicarles sobre esto que se vive mucho con los niños sordos para que conozcamos ¿por qué no todos los niños sordos pueden acceder al lenguaje oral? Si su audición es, su pérdida auditiva es muy, muy profunda y no tienen un auxiliar auditivo adecuado o un implante coclear, el lenguaje oral no va a entrar por aquí. Y es si nosotros nos aferramos a ponerle un aparato o a ponerle un implante, tardamos, lo retrasamos en su proceso de adquisición del lenguaje y no avanzamos, ¿verdad? Entonces, esto se los platico porque muchos papás, cuando tienen el diagnóstico de sus hijos, el diagnóstico que sea, nos hacemos estas preguntas. ¿Le ponemos auxiliar? ¿Qué hacemos con nuestro bebé? Ya nos dijeron que es sordo. ¿Le ponemos auxiliar auditivo? ¿Será que le ponemos el implante coclear? ¿Será que lo oralizamos? ¿Será que le enseñamos lengua de señas? Y si le enseñamos, y si la lengua de señas afecta su desarrollo de lenguaje, o si ya lo vamos a llevar a terapia de lenguaje, ¿para qué le enseñamos lengua de señas? ¿No lo vamos a confundir? Esas preguntas son las preguntas que todos los papás pueden tener. Sobre todo, papás oyentes, porque yo creo que los padres sordos de niños sordos no las tienen estas preguntas. ¿Por qué? Porque su lengua materna es la lengua de señas, ¿verdad? Pero esto sucede mucho.
mucho. Nos preguntamos esto una y otra vez y no sabemos para dónde avanzar. Entonces, aquí es importante que la decisión que cada papá tome es la correcta, porque muchos especialistas, tanto médicos como profesionistas, como en mi área, o los maestros o los psicólogos, pudiéramos cometer el error de decirle a un papá, ponle un auxiliar, hazlo que hable, enséñalo. No le enseñes la lengua de señas, porque si no, nunca va a hablar. Esos comentarios los escucho muy seguido. Y aquí lo importante es que nosotros entendamos que no importa lo que digan los demás, si tú como padre de familia quieres ponerle un auxiliar y oralizarlo, hazlo. Si quieres enseñarle lengua de señas, enséñale. Haz lo que tú creas que es mejor para tu hijo siempre. Ahora, es importante que sepamos que no todos son candidatos a usar un auxiliar o un implante, ¿verdad? Primero, el costo. Segundo, la pérdida auditiva, depende de la pérdida. Eh, tercero, perdón, discúlpenme, me distraje. Perdón, me distraje, perdón. Sí, lo primero que tenemos que hacer para saber si vamos a ponerle un auxiliar a nuestros niños es que sea candidato, el costo del aparato y el tratamiento a seguir, que sería la terapia. Eso es súper importante. ¿Quieres que pare para el cambio, Quetzal? Perfecto. Gracias, Quetzal. Bienvenida, Bea. Muchas gracias. Un gusto verte. Gracias. Pues bueno, continuamos. Entonces, para nosotros determinar si vamos a oralizar a un niño, son muchos los factores que tenemos que tomar en cuenta. Hay algo que ya recordé, algo que sucede cuando un niño sordo se le pone un auxiliar auditivo. Si no es el aparato correcto, no le da la ganancia que debería. ¿Qué es la ganancia? Esa capacidad que le da de escuchar el aparato. ¿Sí? Como tienen una pérdida, les ponen el aparato. ¿Qué tanto me ayuda a escuchar el aparato? Eso se llama ganancia. No todos los niños tienen ganancia auditiva. Entonces, he visto muchos niños llegar a los 5, a los 6, a los 8 años con aparatos que no sirven y sin lenguaje. Entonces, eso es muy triste porque son los primeros años más importantes de su vida donde están atrasados porque estamos aferrados a un método que quizá no sea para ellos. Por eso yo te invito a que pienses muy bien qué es lo que quieres hacer, no te dejes llevar por lo que digan afuera, siempre haz como lo que te dicte tu intuición, tu corazón, porque es tu hijo y esa será la mejor decisión, pero infórmate. Un auxiliar auditivo no se compra ni se regala como cualquier cosa. Es como los lentes o como los zapatos. Yo no te puedo dar unos lentes con mi graduación y no sea tu graduación. Yo no puedo regalarte unos zapatos del número 5 y tú calzas del 8. Lo mismo es con los auxiliares. Y en el caso del implante, hay todo un protocolo a seguir. Así que yo considero siempre importante que nos informemos porque no hay necesidad de preocuparnos antes de tiempo y sobre todo elegir un método que no sea el mejor para nuestros hijos. Entonces, estas son las dudas más continuas o más seguidas que tienen los padres cuando reciben este diagnóstico. Ahora, a mí me preguntaban, ¿es cierto que si yo le enseño lengua de señas, por ejemplo, a Mía, es que no le enseñes porque ya no va a hablar, ya no va a hablar? O lo mismo, si un niño es sordo, pues ya no le hables porque no te escucha, o sea, ya no le hables, ya no va a hablar. Yo creo que lo más triste que existe en estos procesos es que no los estimulemos.
Lo que sí les puedo garantizar que es un problema serio para acceder al lenguaje es la falta de estimulación. Y aquí están las imágenes muy claras. Una familia que está atenta de su bebé, que lo mira, que le habla, que lo estimula, y una familia que no está atenta o que a lo mejor por el diagnóstico no quieren hablarle o ya no saben qué hacer. Y esta diferencia de atención a los niños es lo que puede provocar que el lenguaje se tarde en aparecer. La falta de estimulación, de verdad, no es otra cosa más que la falta de estimulación lo que puede retrasar el desarrollo del lenguaje. Y bueno, vamos a entrar a la definición del lenguaje. El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse, ¿sí? De expresarse con los demás, de comunicarse a través de un sonido articulado, que es el habla, o de otros sistemas de signos, como es la lengua de señas mexicana. Mucha gente considera que habla y lenguaje son lo mismo. No son lo mismo. El habla es lo que estoy pronunciando, justo lo que estoy haciendo con mi boca, esto es el habla, y el lenguaje es todo un sistema. Así que son cosas diferentes, pero es una facultad del ser humano, así que todos la tenemos. Y por aquí tenemos el término de lengua. Lengua se refiere a un sistema de signos lingüísticos. Ojo, volví a decir la palabra sistema. Quiero que se queden con esa palabra porque voy a hablar de algo importante después. Es un sistema de signos que permite la comunicación entre individuos que comparten un idioma en común. Este sistema está formado por palabras, frases, estructuras gramaticales que cuando se combinan de diferentes formas posibilitan la expresión de pensamientos, de ideas, de emociones, una comunicación total. ¿Sí? Esto lo hacemos a través de la lengua. Entonces, si se fijaron, hablamos de lenguaje y de lengua. Y en ambos hay una palabra que se repite mucho que es sistema. Y yo aquí les puse, volvieron los errores de las imágenes. Me disculpo, estaban hace un momento. Bueno, el sistema lingüístico, yo quiero que ustedes vean al lenguaje como un sistema lingüístico. Y les puse el cerebro porque en esta máquina poderosa y maravillosa, que es como nuestra torre de control, ahí es donde se desarrolla el sistema lingüístico. Es aquí donde se desarrolla el lenguaje. Es aquí arriba. Y nos decía la definición del lenguaje, que es la comunicación entre las personas a través, o sea, que quiere decir que puedo usar un camino o el otro, que esta es una parte importante de la charla. No importa si uso español, inglés, francés o lengua de señas mexicana, no importa qué idioma utilice. Lo importante es que pueda desarrollar mi sistema lingüístico y me pueda comunicar con el otro. Eso es lo importante del lenguaje, que yo comprenda lo que me dicen y pueda expresar también. Pero este sistema se genera en mi cerebro y se genera en el cerebro de todas las personas. Nosotros venimos diseñados perfectamente para que cuando nacemos hagan de cuenta que es como si nos prendieran la luz, se prende el switch y se activa el proceso del lenguaje para empezar a desarrollarlo. Y es un sistema que se crea aquí en mi cerebro. Entonces, al ser un sistema tan poderoso y el cual tenemos de manera natural, porque el lenguaje no se aprende, se adquiere. Al adquirirse quiere decir que es nato, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que yo ahorita quiera aprender francés.
Yo no voy a adquirir francés porque no nací en Francia y no es mi lengua materna. Yo voy a aprender francés. Entonces, en este caso, todos tenemos que tomar en cuenta que tenemos una lengua materna y esa, en el caso de los oyentes en México, es el español. En el caso de las personas sordas, en México es la lengua de señas mexicana. Pero sea la lengua de señas o el español, se lleva a cabo aquí arriba porque es un sistema lingüístico para que el venimos diseñados. Entonces, aquí les pongo una imagen que me gustó mucho para que podamos observar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Tenemos dos hemisferios y es importante que sepamos que la información sucede de forma cruzada. Por ejemplo, si yo escribo con mi mano derecha, es mi cerebro de la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, el que manda la señal del lado derecho. Y si yo soy zurdo, el hemisferio derecho manda la señal hacia el lado izquierdo. Es cruzada. Entonces, yo quiero que ustedes vean cómo el lenguaje oral se forma, tiene sus, vamos a decir, como sus centros de mando, de control del lado izquierdo del cerebro. Aquí está, en esta zona. Pero, ¿qué sucede? Fíjense que leí y me parece algo bien importante. Aquí tenemos un área que se llama área de Broca. Esta área procesa todo el lenguaje hablado y se activa, está trabajando todo el tiempo mientras estamos hablando. ¿Qué sucede cuando un niño sordo, como yo les platiqué, empieza a balbucear y de pronto no se escucha y deja de hacerlo? Es porque el área de Broca manda esa señal y se va parando el balbuceo. Por eso es que dejan de hablar, no porque sean mudos. Hay un mito del sordo mudo que es incorrecto. Entonces, esta área que les cuento, el área de Broca, resulta que se activa de la misma manera cuando las personas están hablando la lengua de señas. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro registra la lengua de señas como un sistema lingüístico, como lenguaje. El cerebro no registra la lengua de señas como solo movimientos de las manos y de la cara. No, no, no. La registra como todo un sistema, todo el lenguaje. Aquí lo registra. Y el área de Broca trabaja, trabaja, trabaja. Por ejemplo, ahorita que está interpretándonos Bea, su cerebro trabaja un poco más que el mío. ¿Por qué razón? Porque al estar escuchando mi cerebro, mi voz, yo me estoy escuchando, trabaja el área de Broca. Pero Bea está interpretando, está moviendo las manos en cierto espacio, se activa su hemisferio izquierdo y se activa el hemisferio derecho. Así que el cerebro de Bea está trabajando muchísimo más que el mío. Pero, ¿qué sucede cuando una persona oyente, como es el caso, les pongo de ejemplo, mi hija mía, ella sí escucha, pero no puede hablar? Entonces, cuando Mía empieza a observar cómo aprender la lengua de señas, el cerebro de Mía trabaja como el de Bea. Trabaja el lado izquierdo porque me está escuchando, está intentando verbalizar un poco, pero el lado derecho se activa porque Mía está aprendiendo a ver cómo ejecutar las señas. Por lo tanto, el cerebro de Mía trabaja más intentando hacer esos ajustes. Y déjenme decirles que la lengua de señas ayuda también mucho a, por ponerles un ejemplo, la postura de Mía siempre caminaba con las manos arriba para mantener el equilibrio. No caminaba bien. Cuando ella empieza a aprender la lengua de señas, lo primero que se corrigió en ella fue la postura de su cuerpo. Y esto tiene que ver
por justo el procesamiento visoespacial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la habilidad de percibir o de reconocer y organizar toda la información visual que estamos viendo, porque ustedes están viendo cómo se mueven las manos, la cara, el cuerpo. Las señas se hacen en cierto lugar, no se hacen acá arriba o abajo o con las manos extendidas. No, 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 tiene todo un sistema también. Entonces, esto que el cerebro hace al reconocer en el otro el movimiento y ese procesamiento visoespacial, pues hace que el cerebro trabaje más. Entonces, la pregunta sería, ¿verdaderamente la lengua de señas nos afecta al desarrollo del lenguaje? Claro que no. Eso es un mito, es un error, es una equivocación. Claro que no afecta. El cerebro lo reconoce como lenguaje, como un sistema lingüístico, porque además eso es la lengua de señas, un sistema lingüístico completo. Entonces, yo les comento, la lengua, todos tenemos derecho a acceder a una lengua materna. En este caso, como les comenté, el español es la lengua materna de todos nosotros, los oyentes. Y la lengua de señas es la lengua materna de la comunidad sorda. Hay muchas personas que dicen, es que si nació sordo, déjalo. Esa es su naturaleza. Yo les diría, si tú como papá estás convencido de eso, adelante. Es muy respetable lo que tú quieras hacer con tu hijo siempre. Si lo haces por el bien de él, eso es aceptable. Nunca lo voy a criticar. Y si tú quieres que acceda al español, adelante también. Pero es importante que entendamos el objetivo de que accedan a la lengua materna. Tú vas a decir, por ejemplo, Mía, que es oyente, el español está entrando por sus oídos. Pero ¿saben una cosa? Mía aprende como las personas sordas. Todo es a través de sus ojos, todo. Y todo lo lleva a su mente como una imagen completa. Y cuando empieza a señar, seña con una estructura de como si fuera, casi, casi parece una niña sorda de verdad, por la manera en que ella seña. Pero lo hace de forma natural. Cuando intentamos que hablara, no pudo. Entonces, su papá y yo decidimos que no la íbamos a presionar para oralizarla, a pesar de que yo soy terapeuta del lenguaje, no quisimos presionar porque observamos la dificultad. Con esto también les puedo compartir que es importante no presionar a nuestros hijos por una presión social, ¿saben? Porque tenemos que ver dónde están sus fortalezas. Y sus fortalezas de Mía no estaban en la lengua oral. Cuando empezamos a enseñarle, no podía verbalizar, no podía. Hasta ahorita solo dice mamá, papá, sí, no, ya, y eso es todo. No dice más palabras, pero cuando empezamos a enseñarle las señas, nos dimos cuenta que se aprendía las señas a la primera que se le enseñaba. Empezó a utilizarlas en el contexto correcto y empezamos a enseñarle lo que necesitaba, lo más elemental, agua, leche, yogur, mango, pipí, popó, y la niña aprendió. Y entonces hasta ahorita ya puede hacer una plática, puede expresar sus emociones, puede decirnos lo que pasa, contar lo que hace o lo que le hacen. Pero si yo no le hubiera dado, si su papá y yo no le hubiéramos dado el acceso a la lengua de señas,
¿Ustedes se imaginan la dificultad que tendría ahorita a sus 11, casi, mañana cumple 11 años, por cierto, a sus 11 años, qué hubiéramos hecho si ella no hubiera tenido un canal de comunicación? ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta? A pesar de que mucha gente nos dijo, no le enseñes las señas porque no va a hablar. Pues si yo ya sabía que no podía hablar, porque yo ya veía la dificultad, pero ahorita ya es capaz de decir con las señas a su abuelita, abuelita, esa es la canción que te gusta, ¿sí? Hago una pausa para cambiar. Gracias, Bea, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Quetzali. Les comentaba que ahorita yo puedo observar en Mía, por ejemplo, me dijo el otro día, no me gusta que me vean feo los niños. Imagínense, si yo no le enseño la lengua de señas, ¿cómo me iba a expresar que no le gusta que la vean feo los niños? Mía es una niña que llegó por adopción y yo pensé que nunca iba a preguntar. Pues ya preguntó y me pregunta si en mi panza ella estuvo, si ella era un bebé que estuvo en mi panza. Si yo no le hubiera enseñado las señas o su papá, ¿cómo me expresa eso? ¿Cómo me expresa que tiene miedo? ¿Cómo me expresa que quiere un taco de frijoles en lugar de una quesadilla? Digo, parece algo muy sencillo, pero es importante, porque ahora ella tiene la capacidad de comunicarse y es a través, es porque la lengua de señas nos dio esta oportunidad. Entonces yo les puedo decir que lo único que va a suceder si tú tienes un niño oyente, hablante del español, hasta lo puse aquí en la imagen como si fuera una fórmula matemática. Un niño oyente, hablante del español, más la lengua de señas mexicana es igual a un niño bilingüe. Es exactamente lo mismo. Hay muchas familias que tienen bebés que les enseñan inglés al mismo tiempo que el español y no afecta un idioma al otro. ¿En qué momento sí afecta? En el momento que no se adquiere la lengua materna al 100%. En ese momento sí afecta. Por eso es que si ustedes llegan a ver niños que no hablan bien y están yendo a escuelas como el preescolar bilingüe, los niños van a optar por el inglés porque es más fácil que el español, pero no hablan ni uno ni otro, porque tienen problemas de lenguaje. Pero si es un niño que adquiere su lengua materna y le agregas otro idioma, pues es un niño bilingüe. Y eso es lo mismo que pasa aquí. Un niño oyente hablante de español, le enseñas la lengua de señas mexicana, tienes un niño bilingüe. Y lo mismo sucede con un niño sordo hablante de la lengua de señas mexicana. Si esa es su lengua materna y la adquiere al 100% y le agregas el español, pues lo único que vas a tener es un niño bilingüe. Es lo único, no va a suceder otra cosa. Con esto yo les puedo garantizar que no va a haber ninguna afectación en el desarrollo de su lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que sí vamos a hacer es estarles enseñando, estarlos estimulando, estar trabajando, porque nosotros tenemos que entender que cuando tenemos un pequeño con condición de discapacidad, el trabajo es el doble, es más duro, es más y más y más repetición y más repetición y más actividades y más de todo. Es más, pero tenemos la posibilidad de que no dejemos atrás a nuestros niños. Yo tengo pacientes, he tenido pacientes y tengo niños que conozco que ya están en los 10, 11 años y no tienen lenguaje.
El desarrollo del lenguaje está atorado y solamente pues se dedican a comer, a jugar, estar en sus habitaciones, en el celular, pero no hablan, no hablan y tampoco señan. Entonces me parece muy triste que todavía escuchemos a profesionistas de la salud que te digan, no, 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 ya va a hablar, es que es flojito, espérate, es flojito, ya va a hablar y no podemos esperar. Los niños no son flojos, tenemos que entender que si se está tardando un proceso, el que sea, tenemos que entender por qué y empezarles a ayudar y debemos quitarnos el miedo de que la lengua de señas le va a afectar a un niño oyente. Eso es una mentira. Y aquí tenemos esta fórmula que se la podemos decir a todo el mundo para poder demostrar que sí se puede y no afectamos a ningún niño ni el desarrollo del lenguaje se afecta. Yo como terapeuta de lenguaje observé a muchos niños que se intentaban oralizar. La limitante de oralizarlos y que llegaran a los 8 o a los 10 años con un lenguaje muy limitado, muy limitado. Me tocaba saludar a algunos niños y decirles, niños con implante coclear, que el implante es un oído biónico, es impresionante. Pero yo llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás? Y ellos me contestaban, bien, gracias, ¿y tú? Y yo contestaba, bien, gracias. Pero si yo les decía, hola, ¿cómo amaneciste? Ya no me contestaban, ya no me contestaban, porque no era la misma estructura que ya se les había enseñado en la escuela. Y desde ese punto de vista es muy complicado solamente quedarnos con el español oralizando a un niño con esa limitante. Tampoco Marcel, todos, ¿sí? ¿Me detengo? perdón, perdón tantito. Nada más para comentarles rápido, ¿tienen alguna duda o tienen algún comentario? Igual pueden participar o seguimos como vamos ahorita. Ustedes díganme, todo, Hola, todo, muy todo buenas noches. Sigamos, está muy interesante la clase, gracias. perfecto, perfecto. Pues entonces seguimos. Muchísimas gracias, perdón. Perfecto, no, está perfecto. Sí, les comentaba que en muchos niños sordos eh, que traían auxiliar auditivo o implante y que los estaban oralizando, pude observar esas limitantes. Y me tocó en especial una niña, su nombre es Diana, ya ahora, yo la conocí cuando tenía 5 años, ahora ya tiene 20 años, más o menos, 22, pero le compraron unos auxiliares, se los regalaron de hecho. Y cuando me los puse, porque me enseñaron a probarlos y todo, cuando yo me los puse, se oía un ruido tan feo que no oía la voz de nadie. Entonces, aunque ella usara aparatos, no le estaban sirviendo de nada. Yo en ese tiempo, pues era practicante y empecé a enseñarle algunas señas y lo que me dio más gusto es que la niña utilizaba las palabras, escribía alguna y señaba otra, escribía y señaba. En Estados Unidos hay un método que se llama como de comunicación total o global, donde se les enseña la lengua materna, que es el inglés, y la lengua de señas americana. Yo considero que también es una excelente opción. No tenemos por qué excluir a una lengua o a la otra. Yo creo que en la medida que les enseñemos las dos, ellos van a avanzar y van a aprender más. Eh, una de las cosas que más se afecta en los niños, sobre todo en los niños sordos, es la pronunciación. También se le llama articulación. Y cuando esto se afecta, pues no pueden hablar bien. Y muchas veces no lo pueden pronunciar bien porque no lo escuchan. Por ejemplo, la S es una letra que es difícil de escuchar, es muy, muy bajita, por lo tanto no la escuchan.
La R es una letra muy complicada porque se vibra la lengua, no es fácil. Entonces, si tú quieres que un niño diga perro, carro, y no la pueden pronunciar, y va a ser complicado que la pronuncien, no es lo mismo que me haga la seña de perro y la de carro. Y observo yo a Mía que no le preocupa cómo pronunciar, porque ella me dice que su perro se llama capuchino, como el café, ¿no? O que quiere ir a la escuela en el carro de papá, pero no tiene que preocuparse por pronunciar. Entonces, algo que sí creo que es importante es que como padres necesitamos hacer un trabajo de aceptación. En la medida que nosotros aceptamos y amamos a nuestros hijos con la condición que tengan, esto va a ser más sencillo elegir el camino a seguir. Y a pesar de que en el mundo exterior nos digan, como nos dicen mucho a nosotros, es que ¿por qué le enseñas lengua de señas? ¿Quién le va a entender? ¿Solo tú? Pues no me interesa. Si la lengua de señas es su forma de comunicación de mi hija, esa será la lengua que seguiremos trabajando. Y muy orgullosos en esta casa estamos de aprenderla. Entonces, me parece que estamos por terminar, así que solamente recuerdo esta parte. Si tú tienes un niño oyente, hablante del español y le quieres enseñar la lengua de señas mexicana, vas a tener un niño bilingüe. Eso es todo. Y si tienes un niño sordo hablante de la LSM y le quieres enseñar el español, vas a tener un niño bilingüe. Solo asegúrate de darle acceso al lenguaje. Si a ti te dicen, porque lo vi mucho, si a ti te dicen, tu niño es sordo, los papás se entristecen tanto, y lo entiendo, que los papás automáticamente enmudecen y ya no les hablan, porque dicen, ¿para qué le hablo si no me escucha? Y muchos papás no les afecta en nada porque empiezan a hablar con sus hijos. Y en el caso de la comunidad sorda, que ya saben que sus hijos son sordos, o a veces son oyentes como los hubs que tenemos aquí, que les empiezan a hablar sus papás en lengua de señas, y yo quiero que ustedes me digan si hay aquí algún hub que no pueda hablar bien el español y se haya visto afectado cuando son unos maestros de la lengua de señas y aparte dominan el español. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y otras personas? Que sus papás estuvieron estimulando la lengua de señas mexicana desde bebés y eso hizo que la lengua de señas fuera su lengua materna. O sea, eso está espectacular. Y aparte, como eran oyentes, aprendieron el español. Así que, ¿qué pasó con todos los hubs? Pues son chicos bilingües, ¿no? O sea, qué maravilla. Entonces, yo quiero terminar con esta frase que dice, la lengua de señas no es mímica, no son gestos, ni es comunicación alternativa, ni es, ay, pues lo que me queda, pues ya que vamos a ver si habla este chamaco, ¿no? No, la lengua de señas es un sistema lingüístico completo, completo como el español, y el cerebro lo procesa de la misma forma que el lenguaje oral, de la misma forma. Solo cambia el canal visual por el auditivo. Solamente eso. Sus ojos en lugar de sus oídos. Solamente eso. Y en casos como los niños oyentes, como es el ejemplo de nuestra niña, tiene el canal auditivo y tiene el visual, pero no funciona la salida, no se puede expresar. Entonces, a nosotros nos ayuda a que sea una expresión. Sus manos son la voz de mi hija y eso es maravilloso. Así que esa es la ventaja de que podamos entender a través de esta charla que espero haya sido clara para ustedes y si no, estoy a sus órdenes para responderles sus dudas,
pero que haya quedado claro que ese sistema lingüístico que está en el cerebro de cada uno de nosotros es perfecto, estamos diseñados para aprenderlo, para adquirirlo, es único. La forma de expresarlo, esa es otra situación. A través del lenguaje oral o a través de la lengua de señas mexicana o de las dos. Así que, pues muchísimas gracias. Yo soy Mancel Estrada Vázquez. Aquí está mi teléfono. Este, sí estoy para servirles en lo que necesiten, estoy aquí. Soy esposa del doctor Israel Vivas, ambos amantes de la lengua de señas, sí señor, porque mi hija es su forma de comunicación y jamás, hoy por hoy sabemos que no pudo ser mejor elección que la lengua de señas mexicana. Así que muchísimas gracias y pues me callo para que ustedes me digan si tienen alguna duda o quieren que comentemos otra cosa. Mancel, no, pues muchísimas gracias. Sí, como bien dices, alguna duda, pregunta que tengan sobre el tema, muy interesante. Yo me quedo con algo que tú comentaste, Mancel, que es bien importante que las decisiones de los papás es única y no es una que esté buena, sino la decisión en familia, cómo tienen que elegir, ¿no? Esa decisión y es suya, es dentro del núcleo familiar y debe de respetarse y es la que les va a funcionar a ellos, porque al fin y al cabo es su familia, ¿no? Entonces es súper Exacto, importante que sí, como tú dices, el respetar, ¿no? El respetar esta decisión de familia y pues para poder apoyarnos entre nuestro grupo, nuestro núcleo familiar, ¿no? Excelente, ¿no? Pues yo estoy encantada, fascinada con este tema y pues no sé si existan alguna duda. Tengo aquí una manita levantada. ¿Me puedes ayudar a fijarla, por favor, Javier? Es la mamá de Quetzal, no recuerdo su nombre, perdónenme. Cecilia Bello. Perdón, Ceci. Sí, me la pueden, ¿Me ven bien? ¿ya la ven? Sí, yo la veo bien. perfecto. Ok. Muy buenas noches a todos. Disculpa, ¿me podrías repetir tu seña, Mansell? Un gusto conocerte, Mansell. Mi nombre es Cecilia. Esta es mi seña. Bueno, el tema del lenguaje materno. Mis padres son sordos y mi lengua materna fue la lengua de señas y mi lengua adquirida fue el español. Mi hija nació oyente. Yo pensé que iba a ser otra generación de personas sordas, ¿no? Pero no. Yo estimulaba a mi hija con música. Le dejaba la tele prendida todo el día con el sonido para que pudiera escuchar lo que, lo que decía. Y pues adicional a eso le brindaba actividades, ¿no? Desde los 2, 3 meses empezaba yo hacer señas. Yo soy una persona sorda, profunda. Entonces, mi hija tenía esta confusión de cómo comunicarse. No teníamos conocimiento de la lingüística ni del contexto, ¿no? Mi hija adquirió la lengua de señas mexicana, la lengua de señas táctil y el español oralizado. Mi mamá también es sordociega, entonces ahí fue como también fue adquiriendo esta forma de comunicación. Yo soy una persona sorda con baja visión y pues he vivido con esta discapacidad desde los 8 años. Posteriormente también fuimos investigando sobre este tema de la lingüística en la lengua de señas táctil y van surgiendo diferentes lenguas, ¿no? Como la lengua de señas americana,
y otras, ¿no? Pero es muy importante saber el tema de la lingüística en este aspecto. Por ejemplo, la lengua de señas americana tiene también su propia gramática, su propia forma de comunicación y de igual manera aquí en la lengua de señas, la lengua de señas mexicana y la lengua de señas mexicana táctil también tiene su propia gramática y es muy diferente. Entonces, esto que se está platicando es muy importante porque no muchos tienen conocimiento de esto y es muy importante hacerlo reconocer este tema porque es el adquirir un idioma, en pocas palabras. Por ejemplo, yo metí a mi hija al año a una escuela particular porque yo no tenía apoyo de algún familiar oyente que me pudiera ayudar a que mi hija pudiera hablar de una manera correcta. Yo siempre tuve un problema con el tema del lenguaje con mi hija. Yo siempre, por ejemplo, en el tema, a mí mi familia me decía, es que tu hija no habla, pero es que no era que no hablara, sino simplemente como estaba en un entorno de silencio, era que no hablaba ella con otras personas. Y no era algún problema de lenguaje, sino más bien ella no se desenvolvía. Ujú. O sea, en el entorno sentía pena, sentía vergüenza del hablar. Entonces, eso también es importante poder explicarlo con algunos padres porque tampoco los padres tienen conocimiento de esto, ¿no? Siempre los padres tienen la responsabilidad de también brindarle este tipo de actividades, por ejemplo, el dictado, yo lo ocupaba con pura dactilología, con ella, los dictados de la tarea que le brindaba, que le decían en la escuela de mi hija, pues lo utilizaba con pura dactilología, ¿no? Y mi medio de ayuda para que ella pudiera aprender a hablar, pues siempre fue la música, fue la tele y también de explicar que no toda la responsabilidad está en la escuela, sino simplemente en el entorno familiar. Tiene también la responsabilidad de brindar este tipo de atención. Así es. Todo depende mucho también del entorno familiar. Hay también familias que obligan a los niños a oralizar cuando en realidad no es que quieran oralizar, ¿no? Ellos quieren aprender la lengua de señas y también hay que Ujú. respetar eso. Ujú. El también brindarles educación, una educación adecuada, es importante y que también se pueda reconocer este trabajo y que también los padres tengan la responsabilidad de hacerlo. Yo también soy profesora y pues también lo he ocupado, lo que he aprendido en mi trabajo también con mi hija para que ella pueda tener más actividades y pueda entender mejor. Este tema del lenguaje. Ojalá que se difunda más porque es demasiado importante. Imagínense, padres oyentes de hijos sordos, también tienen que aprender la lengua de señas. Es importante que difundan esto y en realidad te agradezco mucho que des esta plática. Muchas gracias, Menzel, y mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerla. De hecho, ya tengo el gusto de conocerla. Ya nos hemos visto, y tiene mucha razón en lo que dice. Sí, nos hemos visto ¿dónde nos hemos visto, esposo? Bueno, ahí con Braulio, ahí nos conocimos. En Azor, exactamente, ahí hemos estado. No me Y acordaba dice algo disculpa. bien interesante tu mami. Y bueno, aquí es el vivo ejemplo. Tu mami con la condición de la sordera y tú eres oyente y eres, o sea, tienes dos lenguas, o sea, es maravilloso, o tres, porque también utilizas la otra que dijo tu mamá. Pero tiene toda la razón en que la responsabilidad está en la casa. Aquí tenemos una niña oyente, pero no podíamos quedarnos solamente con, pues, saber qué se hace en la terapia. Y ya fue a terapia de lenguaje y no, ella no. Incluso la metimos con maestros sordos y no quería aprender. ¿Saben por qué? Porque le ponían intérprete. Y ella no quería, ella quería que la maestra le hablara, no la intérprete. Ella no entendía por qué tenía que ver a la maestra
y a la intérprete. Y cuando le preguntamos, ¿a quién quieres de maestro? Ella contestó, mamá y papá. Así que nos puso la responsabilidad. Vamos a cambiar de intérprete. Por favor, Perfecto. muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Quetzali. Gracias, Bea. Sí, Sí, entonces es un compromiso muy grande trabajar con nuestros hijos y sobre todo entender esta parte del lenguaje es un tema que la gente no valora por desinformación o porque no creen que es importante. Pero cuando entendemos que el lenguaje va más allá de solo decir palabras, sino que es un sistema en nuestro cerebro que además nos va a permitir aprender muchísimas cosas porque es la puerta de entrada a todo el conocimiento. El lenguaje no nada más es lo que oigo, es lo que leo, es lo que escribo. Entonces, es un sistema maravilloso y es una función maravillosa del ser humano. Y es mi trabajo, pues es ese, ¿verdad? Y yo estoy muy contenta de que me hayan permitido estar aquí para platicarlo porque no tiene nada que ver que mi formación sea oralista y trabajemos con las personas sordas. Al contrario, o sea, podemos trabajar muchas cosas porque también necesitamos que más especialistas aprendan la lengua de señas mexicana. Creo que sí, hay es una súper pregunta por ahí, ¿verdad? Déjame ver. Hay una Sí, persona tenemos, con la manita levantada. sí, Bisuet, por favor, ¿me la podrían anclar? ¿Ya me escuchan? Ya, Te escuchamos. perfecto. Muy buenas noches. Primero que nada, muchas felicidades por el temazo de hoy. Yo a usted Gracias. la conozco porque la vi el día lunes, ajá, en nuestra sesión de Ujú, catequistas. así es. La verdad, de veras que hoy me quedé con la boca abierta con todo lo que dijo. Ajá, Qué es linda, un tema gracias. y estos temas se deben de dar más seguido. Sí, a mí me encantaría estar más al pendiente de sus sesiones de ustedes, ajá, porque las dan tan explicadas, ¿sí? Que no nos queda ninguna duda. Ajá. Pues muchísimas felicidades por estos temas. Ya los voy a empezar a seguir por Facebook. Hoy las estuve buscando y ya las encontré. Ajá. Muchas felicidades, Mancel. De veras que Gracias. Dios te ilumina, Dios te pone en nuestro camino para poder seguir de tu lado y espero aprender mucho. Espero aprender mucho de usted y le mando un abrazo y muchísimas felicidades. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Déjenme ponerles un poquitito en contexto. Aquí en Tizayuca, Hidalgo, en la parroquia, esta es la única parroquia, me parece que solo en Hidalgo, de catequesis especial, pero es una catequesis donde llevan una catequista por niño y encontramos este bonito lugar, le abrieron las puertas a Mía y la verdad es que yo respeto y valoro mucho a las catequistas porque tienen toda la intención de ayudar, toda la intención de colaborar con los chicos, de aprender todo lo que puedan y ellas tienen de todas las discapacidades ahí, pero es muy interesante ver que hay gente dispuesta a aprender y que no nada más es de la comunidad sorda, es de la comunidad oyente también. Así que pues bienvenida. Aquí es un espacio muy padre porque como puedes ver, estas maravillosas intérpretes que estuvieron aquí, todas ellas son oyentes, todas, pero son Sí, unas maestras de la lengua de señas, entonces tienen todo mi respeto hoy porque sí me, además hoy sí ellas me fui son para atrás. el canal. Sí, hoy sí me fui para atrás con todo lo que escuché, con la forma que tienen para que a uno no nos quede duda. Ajá, no nos queda nada de duda. Ahora sí que como los niños, ¿no? Los niños de escuela, hasta con manzanitas nos los explican. Sí, pues muchísimas felicidades. Y espero que no solo sea hoy el tema, espero que sea más días, no sé cuántos días vayan a estar, o solo es hoy. No, Les mira, vamos a estar avisando, pero ella te explica. ajá, sí, perdón, te platico rápido. Ahorita estamos Ajá, trabajando muy constante.
referente a las charlas, estamos abordando diferentes temas. Ahorita estamos como enfocados mucho a salud. Ahorita, igual si quieres checar nuestra página, se han estado grabando las charlas y están subidas en Facebook. Ahí puedes igual checarlas, igual todos, y nos ayudan mucho compartiendo y dando difusión a esto para que, pues, para que podamos llegar a más personas y pues esto vaya creciendo junto con ustedes, no tanto en conocimiento como en experiencia, pues para que tengamos más, pues más vistas, ¿no? Y que esto llegue a las personas indicadas que lo necesitan y que estén interesadas en el tema. De igual forma, si tienen alguna otra duda, algún comentario, no sé si alguien quiera que abramos este micrófono. Igual, Mancel, no sé cómo vas tú de tiempo. Y Y una persona que quiere participar, creo que se llama Rafael. me lo pueden. Rafael Ortiz. Ya está fijado. Ujú. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, yo soy una persona sorda, mi nombre es Rafael, mi seña es en esta forma. La verdad es que gracias por el tema del día de hoy, me parece sumamente importante que también existan intérpretes en esta plática, que además de explicarnos qué significa la lengua y de las barreras con las que nos podemos topar, podemos encontrar alternativas como las que nos estás ofreciendo para que de esta manera podamos ir adquiriendo nuevas formas de aprendizaje, para pensar que podemos encontrar soluciones y que las barreras existen, pero que las podemos superar. Entonces, creo que es un problema que a lo mejor necesitamos buscar estrategias para ir pensando de qué forma ayudar en cuanto al tema del lenguaje. Entonces, como bien lo comentas, es un sistema complejo en donde a lo mejor nosotros poco a poco nos podemos involucrar para descubrir y entender este tema tan amplio y lograr mayor accesibilidad. Claro que sí. Y lo que sea, estoy a sus órdenes. Y por ejemplo, no sé si en algún momento en este tipo de pláticas se pueda tener, como lo comenté, el acceso a que tengamos intérpretes para que para nosotros también sea claro, para que la comunicación sea directa y para que el tema también lo podamos entender. Entonces, no sé si en algún momento podemos intercambiar algún contacto o saber de qué manera llevar a más espacios la interpretación justo para que se puedan seguir divulgando este tipo de temas. Muchas gracias. Bien, como les comentaba, me ayudas, Bea? Podemos igual estar checando en la página si requieres algún apoyo, algún intérprete. Directamente en la página lo puedes verificar con mis compañeros para en caso de que lo necesites. Bien, muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan, que quieran participar? Creo que ya nadie, ¿verdad? No. Ok, entonces, Mansell, pues nada más que agradecerte. Creo que tengo, no, nada Perdón, más de agradecerte o sí, tengo perdón, que alguien. interrumpa. Sí, yo. Lulu. Lulu. Tú Bien. nos decías que ha sido muy importante para ti esta parte de enseñarle lengua de señas a Mía. Pero yo recuerdo que alguna vez me comentaste que quien te guiaba realmente era Mía. ¿Cómo fue eso? Ok, claro que sí. Bueno, eh, a ver, nosotros empezamos
Les cuento rápido, tuvimos un maestro sordo cuando éramos novios, Israel y yo. Y después, jamás imaginamos tener una niña con discapacidad. Y nos topamos con una persona sorda que nos empezó a enseñar, pero después entramos a otro lugar a estudiar y yo estaba seriamente confundida con la gramática, porque es complejo pensar en español y querer señar y pensar en la estructura cuando estoy pensando totalmente en español. Es complicadísimo, al menos para mí. Entonces, Lulu que es nuestra amiga, es una maravillosa persona. Yo le decía, ¿cómo le hago para enseñarle a Mía a que se exprese bien, a que utilice bien la gramática? Y Lulu me dijo, primero, bueno, porque yo le dije a Lulu cómo estaba enseñando Mía. Y Mía es una niña que actúa mucho, que en ese momento yo le decía que tenía un tema con los clasificadores famosos. Y yo le decía, ay, pero yo no puedo con ese tema. Y Mía me decía, mamá, pon video yo bailar. Eso me decía a mí. Y yo la entendía, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿cómo le digo para que estructure bien y todo? Pues Lulú me dice, observa lo que hace Mía y déjate guiar por Mía, porque Mía lo está adquiriendo debidamente. Por eso les decía que Mía aprende como si fuera persona sorda, literal. Entonces dejé de pensar en la estructura y me enfoqué en observar a Mía. Y ella es la que me ha ido guiando y es la que me ha ido haciendo entender el uso de clasificadores tan sencillo y tan padre, pero ella es la que me va marcando la pauta de cómo. Entonces yo me dejo llevar por ella, voy aprendiendo y la verdad es que puedo entender la lengua de señas a través de ella, porque ella piensa en lengua de señas. ¿No? Por ponerles un ejemplo, estaba un día sentada aquí y escuchó una canción que le gusta a su abuela y solamente dijo, mamá, hizo canción, tita, gusta. Eso hizo Mía, solita. Y entonces yo dije, exacto, es la canción que le gusta a tu abuelita, pero esa estructura ella la hizo solita, o sea, yo no le dije. Y así está ahora, así utiliza ella. Entonces, ella es la que nos guía, ella es la que marca esa parte, porque nos hace ver la lengua de señas con más naturalidad eh, y sobre todo me decían apenas, yo le decía a Mía, ya no actúes tanto, hija, en- te sabes las señas, usa las señas. Y me dijo un profesor, no, déjala, que actúe, porque ella, vamos al circo y todo lo que vio en el circo lo jala en su mente y empieza a repetir todo tal cual sucedió. Y además cambia las expresiones de su cara, es impresionante lo que ella hace, pero ya se va solita, es que es impresionante. Y nada más lo que nos va pidiendo poco a poco, porque está creciendo, es el vocabulario, pero su dinámica de expresarse es la misma. Así que, pues es la mejor maestra mía y ha sido maravilloso porque de esa forma podemos acercarnos a la lengua de señas con más naturalidad. Y aparte, comentarles un detalle. Mía, cuando está con oyentes, busca mucho verbalizar, aunque es muy poco. Siempre está ma, y busca como nada más balbucear. Pero cuando ella está con la comunidad sorda, Mía se calla automáticamente y no habla. Solamente agita sus manos, la voltean a ver y ella empieza a expresarse. Y a veces yo quiero verme más inteligente, que salgo con mi regañada, porque yo trato de explicarle a alguna persona sorda lo que ella quiere decir y las personas me dicen,
ella inteligente, yo la entendí así como de tú cállate, porque tú no sabes, ¿no? Y ella es la que se expresa, entonces es maravilloso, pero gracias a ese consejo que me dio Lulu, pude dejarme guiar por Mía y Mía es la que nos va marcando la pauta y la que va dirigiendo y nos muestra la belleza y la naturalidad de la lengua de señas. Muchas gracias, Mansell. Justo, retomando esto, recuerdo lo que nos comentaste de los padres oyentes. Yo siento que aquí, como padres oyentes de hijos sordos, vamos a decirlo así, o en el caso de Mía, que no puede hablar, pero sí escucha, que los padres nos dejemos guiar también un poco por nuestros hijos, que Ujú. seamos flexibles y aceptemos la forma de de comunicarse de nuestros hijos. Muchas gracias, Mansell, de verdad, por tu ponencia del día de hoy. Gracias a ustedes, Lulu. Y si me permites, estoy viendo en el chat, dice que qué consejo le damos a los papás oyentes con hijos sordos, a los papás sordos con hijos oyentes y a los papás sordos con hijos sordos. ¿Qué diferencia hay entre estos tres tipos de familia y cómo pueden desarrollar la comunicación y cómo permitir crear su primera lengua? Uy, bueno, creo que durante la charla creo que lo fui dejando claro, pero ¿qué sugeriría para, para qué consejo de inicio si eres papá sordo y tienes un hijo oyente, si eres un papá oyente con un hijo sordo? Se apagó la cámara de Bea. Por favor, ¿me pueden fijar? Ya me la fijaron. Ya, Muchas gracias. perfecto. Gracias, Quetzali. El consejo que yo daría, si eres papá sordo con hijo oyente, si eres papá oyente con hijo sordo o papá sordo con hijo sordo, el consejo que daría a los tres es estimulación todo el tiempo. Si eres papá sordo, seña constante, seña para tu hijo. Utiliza imágenes, utiliza señas. Siempre tu expresión en los sordos es maravillosa, no hay que enseñarles eso. Los papás oyentes, si tienes un hijo sordo, estimulación, no te calles, sigue hablando, no importa que él sea sordo, no importa, sigue hablando, trátalo como un niño perfectamente normal, pero ahí tienes que decidir si vas a irte por el lenguaje oral, le vas a adaptar un aparato, que es una prótesis, o si te vas a ir por la lengua de señas. Cuando te decidas, no dejes de estimularlo, siempre de hablarle de frente, porque además los sordos tienen que trabajar mucho en la lectura de labios, ¿no? Y muchos lo hacen excelente. Entonces, estimulación. Si eres sordo con hijo oyente, pues ya nos dio un ejemplo clarísimo, la mamá de Quetzali. Estimúlalo, estimúlalo, estimúlalo. Está la música, está la televisión, pero sobre todo el amor, la atención, los cuidados. Creo que estos espacios nos dan la oportunidad de tener una red de apoyo. Entonces, envíanos a las personas, envíalos con los hubs, acerca a la gente para que tengan más información y de esta manera puedan ir enseñándole a sus hijos, ¿no? Eh, y como les decía de la lengua materna, para los oyentes es el español, pero también puede ser la lengua de señas. Y para los sordos es la lengua de señas, pero también puede ser el español. Entonces, aquí, si en algún momento surge la duda con una familia o algo, por favor, estoy a sus órdenes, podemos apoyar, porque siempre, siendo padres de chicos con discapacidad, podemos entender lo que pasa en las familias. Y lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con el trabajo es trabajar en la aceptación para que entonces sepamos hacia dónde vamos y el camino se va a volver más sencillo. ¿Por qué? Porque aceptamos y porque sabemos que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por amor.
pero esa es una opción, ¿verdad? No sé si con eso queda claro. Yo digo que sí estuvo súper explicado y muy conciso, ¿no? Igual, Perfecto. pues bueno, ya para ir concluyendo esta increíble y dinámica y de alto aprendizaje tu charla, de verdad, muchísimas gracias, Mancel. Eh, y sí, como comentabas ahorita, ¿no? La importancia de los papás, que es el pilar, es el que nos va a llevar siendo pues chiquitos, en el caso, por ejemplo, de los Hobbes, ¿no? Que tuvieron que ingeniarse cómo llevar a sus hijos, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, Déjame antes, interrumpirte dime. porque estoy viendo que como invitados está por aquí Adrián. Adrián es amigo de Israel, ahí está. Y Adrián, por ejemplo, es un ejemplo de una persona resiliente, increíble. Él tuvo un accidente, lo voy a resumir. Él perdió su oído. Entonces, imagínense, pierde su oído y ahora qué sigue, porque ya no escucho. ¿Cómo me comunico? Él puede hablar y habla muy bien y es muy simpático, tiene mucho sentido del humor, hace muy buenas bromas, es un excelente ser humano, pero necesita otra forma de comunicación y está aprendiendo lengua de señas mexicana. Entonces, con esto podemos ver la importancia de llevar a más personas la lengua de señas y de poderles transmitir. A mí algo que me gusta es que gracias a gente como ustedes, los Hubs y mucha gente sorda y muchos maestros que hacen su trabajo con mucho profesionalismo, es que hemos podido conocer la verdadera esencia de la lengua de señas. Yo creo por eso aquí en esta casa, que es la casa de todos ustedes, nos gusta tanto y vamos a hacer siempre, vamos a traer siempre el estandarte de la lengua de señas, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, Adrián es un ejemplo de que la lengua de señas es maravillosa, porque él la está aprendiendo y es otra forma, otro canal de comunicación, porque ya su oído no funciona. Entonces, qué maravilla. Y él tiene lenguaje, él tiene su lenguaje, ese sistema en él no se ha cambiado, pero debido al accidente ya no está su oído funcionando, pero ahora con la lengua de señas tiene otro canal de comunicación y además puede comunicarse con muchas otras personas y esa es la ventaja de aprender la lengua de señas mexicana. Así que no hay edad, no hay limitación para nadie y también aprovecho para hacer una invitación a toda la gente que está aprendiendo lengua de señas mexicana. Acudan con la gente adecuada. Hay gente especializada como los Hubs, que son hijos oyentes de padres sordos. Hay gente especializada como los profesores sordos. Hay lugares excelentes donde nos pueden enseñar, pero por favor, tenle respeto a la lengua de señas. La lengua de señas, no, cuando tú haces un video, cuando tú haces una cosa en las redes sociales, mal hecha, no le faltas el respeto nada más a la lengua, se lo faltas a toda una comunidad. Entonces yo te invito a que aprendas correctamente, respeta la lengua de señas y respeta la comunidad sorda. Y pues dense la oportunidad de aprender. Si quieren hacer videos en redes sociales, háganse expertos primero y luego publiquen. Eso es todo. Sí, es súper importante, qué bueno que abordas este tema tan puntual, porque sí es todo un caso, ¿no? Pero bueno, este, no queremos entrar en política o en polémica más bien. Ujú. Tenía dos manitas levantadas y ya no tan. ¿Me Sí, ayudas? aquí está fija. Sí, ok, perfecto. Ya la vi. Sí, se ve bien.
Muchas felicidades, Mansell, por esforzarte para comunicarte con tu hija. Yo también con mi familia. Tengo familiares con autismo, con síndrome de Down, y ellos, ¿qué crees que se pueden enseñar? Pueden aprender esta parte de la lengua de señas y comunicarse. Ellos hablan muy poco en voz, pero en señas y usan mucho clasificador, se comunican perfecto con nosotros. A veces decimos, ah, ok, quizás sea muy raro, pero tenemos una buena comunicación y, no, y es clara la explicación. A veces con las personas por fuera, quizás no nos podamos comunicar ni con clasificadores ni con señas, pero bueno, yo ya tengo unos vecinos que también su vecino, su hijo tiene síndrome de Down y sabe muy pocas señas, pero su mamá, dice, yo no conozco la lengua de señas y uso más clasificador para poderme comunicar con él. También tengo una prima, bueno, un primo sordo y su hijo tiene autismo. Él oraliza y oraliza bien, pero con la práctica es que ha ido también mejorando la parte de oralizar y las señas. Mi hijo tiene hipoacusia y se comunican muy bien los dos, pero aquí vemos las distintas formas de comunicarnos. Y ahorita al verte a ti, Mansell, estoy sorprendida de todo este tema que nos diste. De verdad, me gustó mucho. Gracias, gracias. No, pues increíble, muchísimas gracias de verdad. Y pues bueno, ya para ir cerrando esta charla, tengo así como, pues antes que nada, darte las gracias, Marcel, por tu tiempo, ya nos tardamos un poquito. De igual forma, les tengo como varios avisos parroquiales. En- de entre de ellos, por favor, nuestra página es Fundación Hops. Les agradecería muchísimo que nos sigan. Estamos así en Instagram y en Facebook. También dentro de la misma página, ahorita se están regalando 3 boletos sencillos para una obra de teatro que se llama Nahuala. Es para el día 6 de diciembre a la 1 de la tarde. Los primeros 3 que manden este mensajito a la página de Facebook de Fundación Hops van a ganar esos 3 boletos. Y igual, por favor, estén muy atentos a nuestras redes. Vamos a estar publicando diferentes igual pláticas como ahorita, charlas, y también van a haber otras obras de teatro, igual para que puedan ganarse bueno, la cortesía del boleto. Y de igual forma, si no ganan este boleto que estamos ahorita regalando, también está muy accesible el costo, está en 45 pesos la entrada. Y bueno, sí solamente está ahorita en Ciudad de México. Y bueno, eso es por una parte. Igual de otra forma, les quiero agradecer infinitamente a todos los integrantes de Hops. En este momento, pues estamos algunos que nos vemos, pero bueno, agradecerle a Quetzal, igual Lulu, que nos está dando voz, igual Bea, atrás de Fundación Hops está Javier. ¿Quién más me falta? Estamos ahorita trabajando en Fundación Hops. Igual si pueden prender sus cámaras para que nos podamos sacar la fotito, para poderla guardar y publicar. De igual forma, les agradecería enormemente. Si ustedes tienen foto de esta plática, nos pueden arrobar directamente en Facebook o en Instagram para que pues igual tengan su recuerdo de la charla del día de hoy. Entonces, hagan su mejor carita, por favor, para la fotografía. Y quien tenga camarita, quien pueda sacarle un pantallazo a la cámara, bueno, a la pantalla, estaría súper excelente para la foto, ¿va? Entonces dice 1 y dice 2 y dice 3. Saquen foto. Creo que ya todos salimos muy guapos. Muchísimas gracias. Entonces, ¿otra? Ok, otra foto. Volvamos a contar. Y dice 1, y dice 2, y dice 3. Todos salimos guapísimos. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad. Espero vernos pronto. El 11, si no estoy mal enterada,
tendremos una nueva charla. De igual forma, les agradecería que nos sigan en las redes para que vean nuestras próximas pláticas y charlas de diferentes temas. Y pues bueno, sin nada por el momento, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Sigan Fundación Hobbes. Bye. Adiós.